Hola, apreciados amigos y amigas que siguen su programa Café Literario Verónica Ascensión. Hoy nuestro programa se viste de gala, de traje largo, pues tenemos a un excelente escritor, una figura del mundo literario de la República Dominicana, un escritor que ha trascendido barreras, que ha sido su obra traducida a varios idiomas y que ha tenido que ver con generaciones de escritores y escritoras de nuestro país. Damos la bienvenida a Mateo Morrison. Bueno, un honor estar en este programa de tanta trascendencia para la cultura dominicana. Mateo, un gratísimo honor porque tú eres una figura apreciada en nuestro mundo de la literatura, la educación y todo lo que tiene que ver con este ámbito cultural de República Dominicana. Contigo tenemos de cerca más de 40 años en nuestro caso, porque hay casos en los que tú estás al lado de grandes escritores de este país por más de 60 años, porque tu trayectoria viene de más de cerca de 60 años, hablábamos de 58 años, que tú muy joven ya incursionaste en el mundo de la literatura y quedaste prisionero porque ese es tu mundo, Mateo. Cuéntanos un poco, Mateo, de esa época bella, de esos inicios de la literatura y de ese grupo de posguerra. Bueno, sí, el inicio nuestro fue a partir de la Sociedad Cultural Dominicana. Eso fue para el año 1965, en enero, donde se fundó esa sociedad, ese grupo que formó parte del sistema de clubes y círculos literarios y culturales del país. Pero fue un poco después, 2 años más, en el año 1967, cuando el 21 de mayo se formó el grupo literario La Antorcha. Ese grupo estaba formado por un conjunto de escritores: Alexis Gómez, Enrique Eusebio, Rafael Abreu Mejía, Soledad Álvarez y yo, y otros que nos acompañaron, no siguieron esa ruta por mucho tiempo, y luego nos unimos a los otros grupos literarios que se crearon para la época. El Puño, que fue el primero y que estaba encabezado por el gran escritor Marcio Veloz Magiolo, donde participaron escritores como René de Risco, como Miguel Alfonseca, como Juan José Ayuso, como Antonio Locuar, como Greco Ascú, como Janet Miller, a quien se le ha dedicado con toda justicia la Feria Internacional del Libro, lo cual ha sido sumamente significativo y que ya ha comenzado con muchísimo éxito. También se formó el grupo La Máscara, que era un grupo más de promoción cultural, aunque literaria también, en que estaba Héctor Díaz Polanco, en que estaba Freddy Ginebra, por ejemplo, que es uno de nuestros grandes gestores culturales, y el grupo La Isla, donde estaba Antonio Locuar, Norberto Jens, Andrés L. Mateo, Wilfredo Lozano, para mencionar solo algunos. Algunos de los nombres. Y luego esos grupos, sobre todo los más jóvenes, nos integramos a lo que fue el movimiento cultural universitario, en lo cual ya estaba Jimmy Sierra, Pedro Caro, y ya ese movimiento cultural en la UAS fue extendiéndose a todo el país, porque nosotros hacíamos actividades no solamente en la UAS, sino que íbamos a todas las provincias del país. Y varios años después, entonces se va a fundar, muchos años después, el primer taller literario del país, que tuve la honra de fundar con un grupo de jóvenes que se iniciaban en ese periodo en la literatura, y que fue el taller literario César Vallejo, que ahora cumplirá 45 años. Te hago ahí una síntesis. Por supuesto, Mateo. Te hago una síntesis, una maravilla. A solicitud tuya. Claro, y el César Vallejo, ese gran movimiento, creó miles
de escritores alrededor de esa idea, que son los escritores que tenemos hoy, los premios nacionales de literatura. No, claro, y eso es excelente. Y no solamente eso, nosotros sacamos en ese tiempo la consigna, porque nos decían, pero ¿cuántos escritores que van a tener? Y yo les decía, no se preocupen, los que no sean escritores durante toda la vida serán buenos lectores. Y en el país, no solamente en ese momento, sino ahora, tenemos también que crear los lectores, un país de lectores, porque no solamente pensemos en los que escriben, que siempre será una minoría, sino que tenemos que llevar la lectura a las escuelas, a las comunidades. Es que el libro, como tú has hecho, y por eso eres una gestora cultural de primer nivel y valorada y respetada, es el hecho del libro ponerlo como centro de la cultura, el conocimiento, el desarrollo de nuestro país. Por supuesto, Mateo, este programa desde que inició, esa es la idea, dar a conocer a los escritores, tanto a los ya consagrados, que son los más conocidos, como los nuevos y los que van surgiendo, pero siempre alrededor del libro. Ese libro impreso que amamos tanto, que nos ha dado tantos beneficios y tantas satisfacciones, y que sabemos que va a seguir, vamos a seguir con los libros impresos. Claro. Eso se discutía ahora precisamente en la 13ª versión del Festival de Poesía de Buenos Aires, que tuve el honor de participar, y uno de los debates que hay ahora es que si va a desaparecer el libro. Y la conclusión es que siempre cuando aparece algo nuevo, la nueva tecnología, entonces se piensa que va a desaparecer. Y no desaparece. Cuando apareció la televisión se pensaba que iba a desaparecer la radio. Y conviven perfectamente. Y fíjate cuando apareció la televisión que iba a desaparecer el cine. Que el cine iba a desplazar a la literatura. Todas esas formas van conviviendo en el desarrollo cultural. Porque en el pasado el libro no existía, el libro impreso. Eso es un espacio de la modernidad con el invento de Gutenberg. Claro. Antes existían los escribanos que tenían que copiar la idea. Y antes de los escribanos existió la literatura oral. No había nada escrito, los cuentos iban de boca en boca, la poesía iba de boca en boca, la cultura se iba transmitiendo. Se transmitía oralmente. O sea que el ser humano va a continuar buscando las más diversas formas para desarrollar su cultura, para desarrollar sus cosas. Y el libro ha sido uno de los instrumentos más maravillosos que se ha creado. Así es. Y yo pienso, Mateo, que al contrario, en todo este mundo de la cibernético, lo que ha ayudado a los escritores a conocerse más. Porque es que ahora un joven fácilmente busca a Mateo Morrison en las redes y ahí apareció todo. Así es. O sea, es una facilidad. O sea, nosotros tenemos que defender el progreso de la técnica y la ciencia. Lo único que las cosas dependen para que se usen. Claro. Porque si tú... para eso está el sistema educativo. Educar para sacarle el mejor provecho a toda la tecnología que llega. Claro. Porque tenemos ejemplos. Las universidades de los jóvenes están con sus libros impresos, están con ustedes dándole cátedras en la universidad de todos los grandes escritores del país. Y ellos tienen las dos partes y de ahí se sacarán muchísimas cosas, además de que también los escritores ya más viejos también están sentados y aprovechando el mundo moderno. Así es, solamente tenemos que ver con el entusiasmo que se ha inaugurado esta versión de la Feria del Libro. Son 25 años del espacio internacional de la Feria del Libro. Se ha comenzado con un gran entusiasmo. Yo he tenido el honor de ser designado en el pabellón azul de la poesía, como le puso Ángela Hernández. El pabellón azul, que nos recuerda. Ángela Hernández, y precisamente mira cómo ando, vestido de azul. Sí. Tú debes estar ahí entonces permanentemente con algo azul. Siempre, permanentemente, estaremos ahí. Recordando a Rubén Darío. Recordando a Rubén Darío, azul de Rubén Darío, o como punto de partido de la transformación de la poesía en lengua española que inició Rubén Darío. Pero también Pablo Neruda decía en un poema a Lorca: por ti pintan de azul los hospitales. O sea que el azul ha estado muy ligado. Y el mismo Machado, cuando murió en su gabán,
tenía una notita donde hablaba del azul en la poesía, o sea que ha sido una tradición. Y entonces este espacio ha sido, junto con otros, una gran innovación. Yo creo que con esto se comienza una nueva etapa que fortalece toda lo que ha sido esta Feria del Libro en la historia de nuestro país, y que la idea es que continúe, que se fortalezca, que utilice las nuevas formas de la tecnología, las nuevas formas de la creatividad, para que la cultura sea siempre el centro de la vida de nuestro país y seamos un país, en el futuro, seamos un país fundamentalmente de lectores. Excelente, Mateo. Vamos a hacer una primera pausa para escuchar los anuncios de nuestros patrocinadores y volvemos con nuestro poeta, nuestro querido poeta Mateo Morrison. Qué agradable este café literario con Mateo Morrison. Mateo es el amigo del corazón, es el amigo que llevamos en nuestra vida, en el día a día. Lo recordamos con ese apoyo que nos dio en las tertulias con Juan Bosch y Pedro Mir. No faltaba Mateo Morrison en esos años 80 hasta el 95. Su presencia era imprescindible, porque después que Mateo llegaba, como que llegó la poesía. Y sentarse al lado del poeta nacional Pedro Mir era algo grandioso. Y de Silvano. Y al lado de Silvano Lora y de Juan Bosch, que siempre lo esperaba, así con una sonrisa. Qué tiempos buenos, Mateo. Excelente, unos grandes momentos de la cultura dominicana. Y yo creo que esos son los tiempos. Y qué bueno que se recogió en un libro. Se recogió en un libro, excelente, que ahora estamos trabajando la tercera edición. Qué bueno. Mateo, yo creo que eso te ha ayudado a mantenerte joven, porque cuando le preguntan siempre le preguntan a Nini Cáfaro, a Solano, el maestro Solano, ¿cómo que ustedes se mantienen a los 80 y tanto tan jóvenes? Y yo digo, pero pregúntale también a Mateo. Mateo es un ejemplo de cómo llegar a una edad con esa plenitud, con esa alegría, con ese entusiasmo de seguir dándole al país, seguir dejando legados. Porque Mateo no termina, Mateo tiene libros permanentemente. Pero, por ejemplo, algunos poetas dicen, nació en Santo Domingo. Bueno, en mis datos dice, nació en Santo Domingo el 14 de abril de 1946. Ahí pueden calcular bien. Ahí pueden calcular tu edad. Mateo, tú eres una figura conocida. Todo el pueblo dominicano te conoce, pero yo trabajo este programa también dedicado a algunos jóvenes que a veces no conocen las generaciones de décadas atrás. Entonces siempre leo una breve semblanza de nuestro invitado de honor en este momento, Mateo Morrison. Ya él lo dijo, nació un 14 de abril del año 1946. En la historia de la literatura dominicana corresponde a la generación de posguerra. Es egresado de Administración Cultural, estudios en el Centro Latinoamericano y del Caribe para el Desarrollo Cultural, licenciado en Derecho, magna cum laude, con estudios en Derecho de Autor y Propiedad Intelectual, Negocios Jurídicos Internacionales, posee un máster en Filosofía del Mundo Global por la Universidad del País Vasco. Fundó el taller literario César Vallejo. Eso lo digo así despacito porque eso es un hito en la República Dominicana cuando se habla de literatura. Aquí está uno de los fundadores, la cabeza principal de ese movimiento que creó toda una revolución que hasta el día de hoy están ahí los frutos. Mateo Morrison fue el director de la creada Secretaría de Cultura, hoy Secretaría de Estado de Cultura. Estuvo ahí en la creación de esa maravillosa institución que es la que permite que nosotros podamos hacer todos estos trabajos de Feria de Libros Internacionales y que mantenga viva la cultura del país. Director General de Formación y Capacitación, Secretario Ejecutivo del Colegio Nacional de Cultura, consultor del Secretario de Estado de Cultura y Viceministro de Cultura. Miembro del bufete de abogados, consultores jurídicos y litigantes Pérez, Toribio, Morrison y Asociados. Consultor en animación cultural de las Naciones Unidas para el Plan Decenal de Educación. Dirigió durante 20 años el suplemento cultural Aquí, que es otro legado que
tenemos todos nosotros. Su obra literaria ha sido traducida, como habíamos dicho, en varios idiomas. Está Mateo Morrison traducido al inglés, al mandarín, al japonés, a varios idiomas. El 30 de mayo del 2009 recibió en Ohio el título de doctor honoris causa en Humanidades por la International Writer and Artists Association y en febrero del año 2010 el Premio Nacional de Literatura. Ese es Mateo Morrison, profesor permanente, consultor permanente de todos los ministros, consultor para el Congreso Nacional. Hay que contar siempre con Mateo Morrison cada vez que en el país se quiera hablar de un proyecto cultural, un proyecto educativo. Su figura es necesaria, imprescindible y siempre está dispuesto. Gracias, Mateo, por dar tanto. Gracias a ti por invitarme, gracias por tu palabra. Mateo, cuéntanos un poquito tu viaje ahora a España, Argentina. Bueno, el viaje primero a España fue a la puesta en circulación del libro Mateo Morrison, Un pasajero del aire. Eso se puso en circulación en Madrid. Y la otra actividad en España fue en Soria, que es donde se venera a Antonio Machado, porque allá hizo una labor extraordinaria, allá hizo su vida, y allá tuve la oportunidad de dar una conferencia acerca de Antonio Machado y su relación con el Caribe hispánico, Cuba, República Dominicana y Puerto Rico, y recibí de la alcaldía de Soria, que es la institución que organiza la feria, recibí un reconocimiento, una distinción, ¿verdad? Para mí muy importante. Regresé al país y a los 5 días salí a la 13ª versión del Festival de Poesía del Centro de Buenos Aires, que fue una oportunidad excelente para mí, para conocer, intercambiar con poetas de diversos países de América y de España, y al mismo tiempo poder hablar acerca de la literatura dominicana, porque cuando voy a esos lugares no hablo solamente de mí, ni hablo de mi poesía, sino hablo de una conferencia más o menos sobre historia de la poesía dominicana, e hice hincapié naturalmente en Pedro Enrique Sureña, porque estando en Argentina, donde él murió y hizo una excelente labor, hablé de Pedro Enrique Ureña y hablé también de Manuel del Cabral, que vivió allá mucho tiempo en España. Muy vinculados. Y hablé de la historia de la poesía dominicana, puse el ejemplo, por ejemplo, de Juan Bosch, de Pedro Mir en el exilio, en lo que significó para la cultura dominicana después del ajusticiamiento del tirano, la presencia de ellos en el país, su influencia en la cultura dominicana y en las nuevas generaciones. O sea que fue una experiencia enriquecedora. Ahora estamos aquí en esta feria del libro. Los que han venido ya deben volver, porque esta no es una feria para venir un día, esta no es una feria para venir un rato, son demasiadas actividades importantes, son demasiadas exposiciones. Esto es algo para todo el país. Los que no han venido, que vengan a la feria, faltan varios días todavía. Y los que han venido, por favor vuelvan, porque estoy seguro que no han visto cosas importantes aquí en la feria. Así es. Mateo, vamos a hacer una última pausa para escuchar los anuncios de nuestros patrocinadores y regresamos contigo para hablar un poquito más, con más detalles sobre este maravilloso encuentro de la Feria del Libro, iniciado ayer, inaugurado en el día de ayer y que va a tener todos unos 10 días hasta el 3 o 4 de septiembre de fiesta de la literatura. Así es. Volvemos en breve. Retornamos con nuestro apreciado Mateo Morrison, el poeta querido, el poeta amigo de todo el que escribe un libro en el país. Tiene que llamar a Mateo
por algún motivo. Mateo o presenta el libro, o asesora el libro, o escribe el prólogo, pero siempre Mateo alrededor de todos esos amigos que lo aprecian, lo respetan y que se siente uno como con una distinción, Mateo. Recuerdo cuando tú llegaste a la presentación del libro de mi hermano, todo el mundo dijo, llegaron las palabras mayores. Que un excelente prosista, que bien escribe. Sí. Entonces, Mateo, vamos a hablar un poquito de ese pabellón azul de la poesía que está en la Sala Ravelo del Teatro Nacional y que tú eres el coordinador general de ese pabellón. Cuéntanos. No, eso ha sido una experiencia en esto ya comenzando significativa, pero continuará. Aquí se junta Rubén Darío, aquí se junta Pablo Neruda, aquí se junta Antonio Machado. Aquí en este pabellón hablamos de Moreno Jiménez, hablamos de Rubén Sur, hablamos de Pedro Mira, hablamos de Manuel del Cabral, hablamos de Aida Cartagena, hablamos de Carmen Natalia, hablamos de Janet Miller, hablamos de todos los poetas dominicanos. Entonces esos poetas dominicanos ligados a poetas internacionales que nos visitan y además poetas internacionales que recordamos. Y buscamos formas en este pabellón de la poesía y su relación con la música, la poesía y la canción, la poesía y las artes plásticas, la poesía y la minificción. Todo en uno. Cómo se puede ligar la poesía con cada uno de esos diversos géneros. Y aquí recibimos también la poesía orientada hacia la niñez, la poesía orientada hacia el tema del amor. Decía en estos días Ángela Hernández, directora general del Libro y la Lectura, el que va al pabellón azul de la poesía, si no está enamorado, se va a enamorar. Porque es un espacio para el amor a la poesía, para el amor a los temas fundamentales, para el amor a la libertad. Porque cuando Rubén Darío escribió Azul, nos estaba liberando de una tradición y estaba comenzando una nueva etapa en la poesía. Floreciente. Y nosotros, y eso se ha continuado hasta nuestros días. Por eso el programa que tenemos es tan amplio, es tan diverso, que lo invitamos a todo el mundo que no nos ha visitado todavía, a que nos visite, porque estamos desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche en un espacio de poesía para todos. 12 horas de poesía con intercambio nacionales e internacionales, con lectura permanente, con diálogo, con conversatorio. Pero si esto fuera lo único que tuviera la feria, ya sería significativo. Pero es que la feria tiene tantos espacios, tantas posibilidades de proyección. Es algo que nos pertenece a todos. Una gran fiesta, Mateo. Es una gran fiesta de la cultura, nos pertenece a todos. Por eso reitero que los que no han asistido tienen que asistir, y los que han venido saben que tienen que volver porque no le dio tiempo para ver todo. Para ver todo. Siempre sucede con los invitados internacionales que se quedan ávidos de... Sí. Y si me pudieran dejar unos días más, claro. Mateo. Y además, una cosa significativa, y es que está dedicada a Janet Miller. Sí, esa eso tenemos que detenernos en eso. Esa gran por figura. Lo siguiente, porque Janet Miller... Y es importante. Janet Miller es una de nuestras grandes escritoras de la generación del 60, que ha incursionado con éxito en la poesía, con un libro maravilloso, Fórmula para convertir el miedo, y otros libros fundamentales, pero que también ha hecho cuentos, libros de cuentos, ha hecho excelentes novelas, y ha incursionado en el estudio de nuestras artes plásticas. También con un libro maravilloso. Con varios libros maravillosos, sí. Varios estudios maravillosos. Y ha sido también un ejemplo de la enseñanza, porque ella ha creado generaciones de profesoras de la enseñanza de letras, de la enseñanza del español, de la corrección para escribir y para hablar. Entonces, esa dedicatoria a Janet Miller, eso nos eleva. Además nos eleva, y es la segunda ocasión, por lo que recuerdo, y es muy válido que se dedique a un escritor en vida, porque así pudo hacerlo Marcio Blau Maggiolo. Que lo va a disfrutar. Así pudo hacerlo Marcio Blau Maggiolo, que fue el anterior, y ahora ella. Porque nosotros tenemos una literatura tan rica y tan variada que todavía nos faltan
varios escritores fallecidos que hay que dedicarle también a la feria, pero solamente se le puede dedicar a uno. Entonces hay que alternarlo entre uno que haya fallecido y uno que lo pueda disfrutar, Mateo. Y entonces también la feria dedicada a un país amigo, sí, Israel, sí, con esa riqueza. Sí, así es sumamente importante que la Feria del Libro siempre se dedica a un país, es dedicárselo a una cultura, es dedicárselo a una tradición, a una tradición cultural. Y en ese sentido es importante que haya en un país democrático como el nuestro, en un país donde hemos forjado un espacio democrático, que con libertad se le dedique la feria a los diversos países. Cada país, cada año se le dedica a uno, y entonces nos acercamos a su cultura, nos acercamos a sus características. Eso es sumamente importante. Así es, Mateo. Yo quiero despedir este programa dándole un saludo afectuoso a la ministra Milagros Germán, sí, a todo su equipo, sí, toda esa gente maravillosa que ha trabajado contra todo y en contra de todo, porque hasta de una pequeña prácticamente huracán, prácticamente casi amenaza de huracán que obligó. No, sin duda que esta Feria del Libro, encabezada por la ministra, la apreciada amiga Milagros Germán, ha sido todo un éxito. Tiene un equipo maravilloso, un equipo fundamental. Yo me he sentido parte Andaban ahí detrás de la lluvia y ellos atrás. Todo. Ha sido un equipo maravilloso. Mencionar a cada uno de sus nombres es imposible, pero ellos saben que estamos hablando de un equipo de primer nivel y como anunció la ministra, ya la próxima feria será todavía mejor, porque ya parte de la experiencia y parte de lo que se ha logrado ahora va a volver, como ella anunció, en abril, en la fecha tradicional. O sea que en pocos meses tendremos otra feria. Otra feria, así que ya estamos ahí, el grupo que está trabajando alineado. Mateo, gracias por aceptar venir a este programa. Vamos a invitar a que todo el pueblo dominicano asistir. Esa feria se inauguró ayer, le quedan 9 días de celebración. Vayan con sus hijos, vayan con los nietos, vayan a ver la maravilla que ha montado el Ministerio de Cultura con grandes esfuerzos, con muchas colaboraciones, con una cantidad de escritores que vienen de fuera a dar la mano al pueblo dominicano y a conocer la literatura nuestra. Ahí nos encontramos. Un abrazo grande, Mateo, para esa feria. Un abrazo para ti, para todo el que hace posible que nos podamos expresar en este valioso programa. Muchas gracias. Los esperamos este domingo por Hey Televisión, canal 56 de Claro, a las 11 de la mañana, con repetición a las 9 de la noche, y nos pueden seguir en todas las redes sociales. Muchísimas gracias. Gracias.